Oramos. Muchas gracias, Padre amado, porque nos has dado este día para glorificarte, para servirte, para santificarlo. Queremos, Padre, ponernos en tus manos y ser instruidos por ti a través de tu Espíritu y que podamos entrar en este estudio con la intención de ser instruidos por ti en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana. Señor, que lo que vamos a hablar a partir de este día sea edificación para nuestras vidas en algún momento, dirección, exhortación y quizá también consuelo. Estamos en tus manos y queremos que seas tú quien nos dirija, que estés con nuestra iglesia, nuestros amados del corazón, y que seas para nosotros, Señor, un Dios que tiene paciencia y que nos ayuda en nuestro proceso santificador. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, empezamos hoy una serie de estudios sobre el Sermón del Monte. La verdad es que inicialmente pensé en solamente tener una clase sobre las bienaventuranzas, ¿no? Pero el sermón completo de los capítulos 5 al 7 tienen una riqueza que no nos podemos perder. Y aunque yo sé que ustedes, muchos de nosotros hemos leído estos 3 capítulos, el Evangelio de Marcos completo, pero esos 3 capítulos, de Mateo, esos 3 capítulos, vale la pena entrar en algunos detalles que son significativos en nuestra vida cristiana. Así que vamos a entrar a este estudio. Este sermón es un sermón que está en 3 capítulos, como ya mencioné, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. El evangelista Mateo, que es el evangelista del reino, porque escribe él su evangelio y enfatiza mucho el tema del reino a través de las parábolas de Jesús, haciendo símiles, ¿verdad? El reino de los cielos es como, y hace muchos símiles en el sentido del reino. Esto tiene un sentido muy importante para el estudio del Sermón del Monte, porque lo que va a ser el Sermón del Monte en este maravillosa disertación del Señor Jesús, que en realidad aquí tenemos solamente un pequeño resumen de ese sermón, seguramente fue muchísimo más amplio, pero lo que va a hacer el Sermón del Monte es ubicar a los creyentes de su época y de nuestra época en cómo debe de ser la conducta del creyente en función del reino. En ese sentido, tengo que decir que este sermón es exclusivamente para las personas creyentes, es para los salvos, los regenerados. Son principios también que tienen que ver con muchas partes del mundo, pero básicamente está enfocado para los creyentes, porque a los no creyentes no les va a decir, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. No hay manera, no hay forma, ¿no? A los creyentes no se les va a hacer alguna referencia con respecto de la ley y tampoco va a haber una exigencia en cuanto a su santidad, no así. Así que este sermón, el Señor lo está diciendo en función de los creyentes, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy, o lo que estamos empezando a intentar hacer es una pequeña introducción de por qué es importante estudiar el Sermón del Monte, y luego nos vamos a ir versículo por versículo en el capítulo 5, particularmente con las bienaventuranzas. La idea que yo tengo es tocar una bienaventuranza por día para aprovecharla, estudiarlas, entenderlas, poder discernir en función de lo que el Señor Jesús dice. Y entonces después seguir con todo el panorama. Entonces el sermón está escrito para creyentes, ¿no? Dice John Stott, y no traje el libro y lo debía haber traído, pero John Stott tiene un libro que vale la pena comprar, lo venden aquí en Arcoiris, lo tienen, también está, no es cierto, no está en PDF, pero vale la pena comprar ese libro, se llama El Sermón del Monte de John Stott. También está el Sermón del Monte de Martin Lloyd-Jones, que vale muchísimo la pena comprar. Está en 2 tomos, uno de los 2 tomos está en inglés y el otro en español, pero vale la pena comprarlo. Ese de Martin Lloyd-Jones no lo he visto impreso. Bueno, yo lo tengo impreso, pero no he visto que esté en ninguna librería que yo he visitado. Es muy probable que si buscan o lo googlean, esté en PDF, ¿no? De Martin Lloyd-Jones, el Sermón del Monte. Es una joya. Son 36 sermones de él
en su iglesia cuando él fue pastor de su iglesia. Y ese libro de Martyn Lloyd-Jones está escrito, Lloyd con doble L, ¿no? Está escrito, pero como sermones, está bosquejado, es lo que él predicó en algún momento, y después sus editores lo que hicieron fue dándole un matiz más como de literatura y nos dejó ese legado maravilloso Martyn Lloyd-Jones. Hay otro estudio que es muy bueno, que para fines de recomendar, del Sermón del Monte de Gerald Nienhuys. Él es el que escribe el comentario al Catecismo de Heidelberg, y vale la pena también tenerlo. Ese también está en PDF, vale la pena bajarlo. Hay que tener mucho cuidado con algunos autores que hablan del Sermón del Monte, que tienen una corriente socialista, liberal, de la teología de la liberación, que toman el Sermón del Monte como un pretexto para su trabajo de las comunidades eclesiales de base que llegaron de Brasil y que entraron a América Latina, pues a los países de habla hispana, con este evangelismo social y con este asunto que está lejos del evangelio. Entonces hay que tener mucho cuidado con algunos que escriben de una manera bastante diferente a la esencia del mensaje que tiene el Señor. Entonces estas recomendaciones son importantes, ¿no? No tengo un pizarrón aquí para escribir los nombres, pero es John Stott, Martyn Lloyd-Jones, Gerald Nienhuys, que son, digamos, los tres más confiables y que yo puedo recomendar porque yo ya los leí. Entonces no voy a recomendar nada que no haya yo leído. Y además, ¿no? Más exegéticamente, hay un comentario de todo Mateo y de William Hendrickson, que también vale la pena tener a la mano. Entonces, bueno, ya sí, hay bastante literatura para esto. Y como ya dije, tener mucho cuidado de dónde abrevamos para el estudio de este libro, ¿no? Muy bien. ¿Por qué vamos a estudiar el libro? ¿Por qué estamos estudiando el Sermón del Monte? Después de que ya terminamos, por la gracia del Señor, los 3 pilares de la piedad, el credo, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, que fue muy, muy linda la experiencia. Entonces empezamos a hablar acerca del Sermón del Monte. ¿Por qué elegí el Sermón del Monte para dar como una clase? Por varias razones. Una de las cuales, y me parece que eso tiene trascendencia a partir del momento que el Señor dictó esta predicación, este sermón, tiene que ver con que él percibió que entre la iglesia, entre los creyentes, empezaba a haber una especie de superficialidad. Así que hoy vamos a hablar de la superficialidad. Es muy interesante que en todo el contexto del Sermón del Monte, el contexto en términos generales, así como está escrito para los ciudadanos del reino, diría John Stott, y vale la pena leerlo, que es un sermón contra cultura, ¿verdad? No anticultura, pero sí contra cultura, que son dos cosas distintas, ¿no? Este sermón contra cultura va en contra de la cultura, no solamente de los ciudadanos de aquella época, sino va, ¿verdad?, enfocado a los ciudadanos de todas las épocas. Incluso hoy día hay muchísima contracultura en este sermón. Cuando hablo de la contracultura, estoy hablando de todas aquellas cosas que la cultura dice y que la Biblia dice lo contrario. Es decir, que va en contra de la cultura, va en contra de las costumbres, va en contra de las ideologías, va en contra de cómo nosotros percibimos las realidades de nuestra vida. Va totalmente en contra, es decir, no estamos hablando de anticultura que está totalmente en un afán desfavorable, pero lo que hace es contrasta y de esta manera establece principios que son verdaderamente necesarios e importantes. Como he mencionado en algunos momentos, cuando hablamos del Sermón del Monte como una contracultura, nótenlo ustedes, ¿verdad? Cuando de repente el Señor dice, ustedes oyeron que se decía ojo por ojo, diente por diente, esto es la cultura, ¿no? Me pegas, te pego, me gritas, te grito, hay venganza, qué sé yo, pero él dice, no, si te pegan en una mejilla, pues pon también la otra. Si alguien te pide llevarle una milla, no le lleves una, llévale 2. Es decir, lo que estamos hablando es que esto no es cultural, no es algo que en nuestro tiempo se utilice, todo lo contrario. Entonces este sermón va a ser muy útil para que podamos nosotros entender cómo debe de ser nuestra conducta, incluso cuando vamos en contra de la cultura, ¿no?
es un asunto bastante difícil. Y cuando el Señor dicta este maravilloso sermón, precioso sermón, ataca a este punto, ¿no? Cómo nos debemos conducir cuando estamos con la ira, cómo debemos de relacionarnos con la ley y la gracia, cómo debemos de relacionarnos unos con otros, cómo es que nosotros percibimos a una persona feliz, bienaventurada, en contra de la cultura, en fin, va a ser un contraste con la cultura de su tiempo y en nuestro momento con nuestra propia cultura. Sin embargo, entonces, los creyentes de este siglo, los que estamos ahora vivos, los que estamos en la iglesia de Cristo ahora, no solamente nosotros que estamos aquí en Emmanuel, pero todos los creyentes de todos lados del mundo, ¿no? Se ha percibido o es muy notorio la superficialidad de nuestra vida como ciudadanos del reino. Hay una gran superficialidad. Y yo distinguí tres partes que voy a mencionar ahora en cuanto a la superficialidad que tenemos, por desgracia, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en la iglesia de hoy. Y al estudiar esto de la superficialidad, vamos a tener que entrar en la reflexión acerca de cómo podemos vivir nosotros una vida plena de acuerdo a los principios que el Señor nos dice. Quitar la superficialidad y vivir en función de lo que el Señor diga, a pesar de que sea contra cultura, a pesar de que vaya en contra de la cultura. Entonces hay tres áreas de superficialidad que voy a mencionar ahora y que vale la pena que las tomemos muy en cuenta. Primero, en la iglesia de Cristo, en los ciudadanos del reino, hay una gran superficialidad en nuestra santificación. Mucha superficialidad. En cuanto al asunto de la santificación, ahora yo en la mañana hablaba un poco acerca de esto, cuando administraba la Santa Cena, de la santidad que debemos nosotros de vivir, en la que nos tenemos nosotros que fijar, la santidad que tenemos que anhelar. Cuando nosotros pensamos en que queremos ser santos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Verdad? No estamos esperando que un día el Papa en Roma nos canonice para ser santos, ¿no? Eso es la ideología, digamos, del mundo, ¿no? De una persona que es santa, que ha sido canonizada, que ha sido beatificada, que ha sido reconocida como alguien que hizo un milagro, como alguien que hizo algo extraordinario, y entonces de alguna manera con la infalibilidad papal, ¿no? Entonces determina, a partir de ahora va a ser santo. Y así tenemos, por ejemplo, en nuestro país al dichoso Juan Diego, que ha sido santificado, o diferentes santos que han sido nombrados como santos por diferentes acciones que se hicieron. Entonces, ese concepto de santidad tiene que ser borrado de nuestra mente. Por otro lado, este asunto de la santidad tiene que ver con la bondad, tiene que ver con algunos asuntos de bondad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a veces cuando somos bondadosos, ¿no? Cuando damos, cuando somos así muy buenas personas, entonces somos como santos, ¿no? Y entonces parece ser que los santos son aquellos que tienen conductas bondadosas, ¿no? Entonces, incluso de repente nos pueden vacilar, ¿no? En el trabajo, en la escuela, etcétera, cuando nos dicen, ay, sí, tú muy santo, ¿no? Porque queremos ser buenas personas. Y a veces nosotros estamos como creyéndonos que esto es así, ¿no? Tenemos nosotros una idea en la mente acerca de la santidad, acerca de nuestra propia santidad, y tenemos que ser muy cuidadosos con este asunto que tiene que ver con nuestra superficialidad en la santificación. Cuidado, podemos estar engañados. La santificación es un acto de parte del Señor el que nos pone en nuestra vida cristiana como ciudadanos del reino, y en donde hay una exigencia de una vida cristiana irreprensible, un intento de vida cristiana correcta, no de acuerdo a los estándares del mundo, sino correcta en cuanto a los estándares de Dios, ¿no? En cuanto a los estándares de Dios. Pero tiene que ser una santificación que sea una santificación bastante consciente, obediente, a pesar de que el mundo diga lo contrario. Por ejemplo, en la primera de Pedro 1, versículos 14 al 16, ¿no? Hay una demanda a la santidad, ¿no? Esto desde luego no es el Sermón del Monte, pero hay una referencia que me gustaría compartir y leer, ¿no?
Primera de Pedro 1, 14 al 16. Alguien que me haga el favor de encontrarlo y leerlo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Déjenme decirles que sin el afán de entrar a un estudio de un libro que no estamos estudiando ahora, pero Pedro le está escribiendo a los expatriados. Está escribiendo a un grupo de personas que han salido de su lugar y que están viviendo en un lugar distinto. Esas personas que salieron de su patria empezaron a mezclarse con los poblados por los lugares en donde ellos llegaban y empezaron a ser influenciados por la cultura de donde se fueron, porque siendo expatriados empezaron pues a diseminarse, a repartirse los judíos por todos lados. En algunos lugares hicieron sinagogas, empezaron a tener su núcleo, pero fueron influenciados por la cultura de su época, ¿no? Las ideologías de su época, las deidades de los lugares en donde llegaban fueron muy, muy influenciados. Y entonces el apóstol Pedro tiene que decirles a ellos, tengan cuidado de no ser influenciados por su cultura. Mucho cuidado, ¿verdad? Por eso la denuncia de Pedro allí, ¿no? Dice, como hijos obedientes, ¿verdad? Obedientes a los preceptos del Señor Jesús, desde luego. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Punto. No se mezclen. Santo tiene que ver con estar apartado, ¿verdad? Pero estamos apartados de nuestra cultura, estamos apartados de las ideologías de nuestro mundo, ¿verdad? Estamos apartados de este mundo en donde tenemos tres enemigos, Satanás, el mundo y nuestra propia carne, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino y ahí se nos exige la santidad. Y lo que hace Jesús en el Sermón del Monte es que va a hablar acerca de cómo se vive en santidad. Y cómo puede ser engañado. Nos queremos engañar pensando que estamos en santidad cuando no lo estamos. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, en el capítulo número 7, ¿no? Hay una denuncia de parte del Señor muy fuerte. Aquellos que pensaban, ¿verdad?, que por su tradición religiosa, por su lenguaje cristiano, ¿verdad?, ya se habían distinguido como santos en su ambiente. Esto dice el Señor en el capítulo 7. Miren qué duro, llegaremos ahí en algún tiempo futuro. En el versículo 21, yo se los voy a leer del capítulo 7. No todo, ustedes conocen este texto, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, dice Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, había muchos que pensaban que eran santos. ¿Por qué? Pues porque tenían un lenguaje cristiano, porque estaban involucrados en causas sociales, ¿verdad? Ellos se beneficiaban a sí mismos con una conciencia limpia porque habían ayudado a alguien, porque habían dado de comer a un hambriento, porque habían dado de beber a un sediento, y porque tenían el lenguaje cristiano, ¿no? Y hablaban de Cristo libremente, pero estaban alineados a su cultura y no estaban alineados como ciudadanos del reino. No estaban. ¿Cuántas personas en las iglesias cristianas no somos cristianos por hábitos tradicionales? Yo debo de confesar, yo nací en un hogar cristiano, ¿no? No por eso fui cristiano, pero nací en un hogar cristiano. Yo me sabía el lenguaje, sabía orar, conocía los cantos. Hacíamos viajes a diferentes lugares para repartir folletos, para predicar y lo que sea. Organizábamos campamentos, hacíamos retiros, ¿no? Sí, yo crecí en este ambiente, pero en mi niñez y en mi adolescencia, aun y cuando yo conocía el lenguaje, pero estaba yo lejísimos, pero lejos de entender cómo se comporta un ciudadano del reino. Y pensaba yo que solamente por haber nacido en un hogar cristiano y tener el lenguaje cristiano y orar al Señor en el nombre de Jesús, pensaba yo que con esto
era suficiente para tener garantizada la gracia de Dios e irme al cielo. Esto no es otra cosa que un engaño del diablo, porque entonces hemos convertido la salvación no por la gracia, sino por las obras. Así que entonces yo estaba como muy convencido de esto. Entonces, lo que hace el Señor Jesús es que pone el dedo en la llaga y dice, cuidado, cuidado con su vida de santidad. Hay gran superficialidad en la santificación y lo que se pretende entonces es acercarnos a ser verdaderamente ciudadanos del reino en la búsqueda de la santidad, ¿no? En la búsqueda de la santidad. Por eso la Santa Cena no es para incrédulos, ¿no? No lo es. Solamente los que estamos en la lucha por vivir una vida santa. Esto no quiere decir que tenemos que dejar de pecar por siempre, será imposible, pero sí quiere decir que cuando pecamos, somos capaces de reconocer, de odiar nuestro pecado y de venir nosotros con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Pero esto no se logra solamente con una vida tradicional, que justamente ahí está la superficialidad, sino que se logra verdaderamente en este camino de santificación como hijos obedientes, como dice el apóstol Pedro. Y nada más lo vamos a tomar o adquirir a través de la palabra, los 66 libros. Pero Jesús va a hacer mucho énfasis. Y aun y cuando la palabra santo va a estar ausente en su sermón, no hay duda que lo que está diciendo queda completamente implícita la vida de santidad. Sin duda, ¿no? Que tenemos que ser sal, ya decía yo, de la tierra y luz del mundo. Hombre, es una demanda de santidad, sin duda alguna, ¿no? Bienaventurados sois cuando os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque estamos en contra de la cultura y estamos luchando para vivir una vida de santidad. Y tenemos que romper con esa superficialidad, ¿verdad? Rechazando las cosas que culturalmente están ahora en boga y sumándonos a ser ciudadanos del reino. Una tarea verdaderamente complicada, pero muy, muy, muy complicada. Acabo de saber de un grupo de creyentes de la iglesia presbiteriana que han dicho, ¿verdad?, que el aborto, que la ideología de género, que la transexualidad de los niños está soportada por la Escritura. ¿Y cómo? Y ellos le dicen Señor al Señor, ¿no? El Señor les va a decir, yo no los conocí. ¿Qué es lo que pasó? Que se empiezan a sumar a las ideas de la cultura y pierden su concepto de una santidad como ciudadanos del reino, y entonces ahora están en una especie de santidad con el mundo. Se han dejado envolver por el mundo y están sucumbiendo a lo que el mundo dice. Este sermón lo que va a hacer es que nos enfoca, y nos pone otra vez en nuestro lugar como ciudadanos del reino, en nuestro anhelo de la santificación. Hay una gran superficialidad en nuestra santificación. Pero lo segundo es que hay una gran superficialidad en el menosprecio de la ley a favor de la gracia. En algún momento lo he comentado, ¿verdad? Lo voy a repetir, es superficialidad en el menosprecio de la ley a favor de la gracia. Alguna vez he comentado esto. Ustedes saben por qué he dicho conceptos. Hay dos conceptos, antinomianismo, ¿no?, y legalismo. El antinomianismo está más inclinado a la gracia y el legalismo está más inclinado a la ley. Ahora, para que no nos quedemos con la confusión y con una idea equivocada, antinomianismo es en contra de la ley. Anti es en contra de, nomos es ley, ¿no? Nomos es ley. Entonces el antinomianismo o el antinomismo, como algunos le llaman, es en contra de la ley. Exaltan la gracia por encima de la ley. La ley no, la gracia sí. Por eso algunas personas dicen, el Antiguo Testamento ya es de otra época, es solamente para los judíos, ya no tiene nada que ver con nosotros, desprecian la ley. Porque estamos en la época de la gracia, en la era de la gracia, exaltan la gracia en menosprecio de la ley. En aquel tiempo estaba sucediendo eso. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede en este asunto? Es que el Señor va a poner en su debido sitio la ley y la gracia. Y en algún momento yo mencionaba, ¿verdad? La ley sin gracia no es ley y la gracia sin ley no es gracia. Entonces son como las vías del tren que van caminando paralelamente y que una sin la otra demerita el evangelio.
Absolutamente. Aun y cuando nosotros sabemos que no es por obras, no es por el cumplimiento de la ley nuestra salvación, sino por gracia, pero de todas maneras alguien tuvo que cumplir esa ley. La ley estaba completamente implicada, absolutamente necesaria. Y el que cumplió con esa ley fue Cristo. Pero en este mensaje del Sermón del Monte, el Señor va a hacer algo muy importante y va a decir cosas como esta. Capítulo 5, versículos 17 y 20. Se los voy a leer yo. 5, 17 y 20. ¿Saben qué dice el Señor? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y luego en el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuidado, ¿eh? Ahora, imagínense esto. Dice Cristo, Él ha dicho muchas veces que seamos imitadores de Él. Dice, yo no he venido para abrogar la ley, yo no he venido para romper la ley, he venido para cumplirla. Ahora, si nosotros hemos entendido que tenemos que seguir a Cristo y emular a Cristo, imitar a Cristo, si Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, ¿quiénes somos nosotros para no cumplirla? ¿No? ¿Quiénes? Incluso la demanda del cumplimiento de la ley para nosotros, la demanda fuerte del cumplimiento de la ley es que tiene que ser incluso más allá de los fariseos y los escribas. ¿Saben ustedes que los escribas y fariseos eran extremadamente legalistas? ¿No? Pues súper legalistas. Eran muy legalistas. O sea, la ley era, bueno, era lo más importante para ellos. De repente viene Cristo y dice que nuestra justicia, ¿no? Que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está pasando? Está diciendo, ustedes están obligados al cumplimiento de la ley, porque yo no la rompí, ustedes tampoco. Porque yo la cumplí, ustedes busquen esto. ¿Hasta qué grado? Incluso más allá de lo que los fariseos y los escribas quieren cumplir con la ley. Y nos pone un parámetro así mega alto, ¿no? Pero súper alto. Y a partir de ahí el Señor lo que hace es combinar y hablar acerca justamente de su gracia, que no necesariamente, ¿verdad? En el no cumplimiento de la ley no somos ciudadanos del reino, pero ciertamente sí, ¿no? En este afán de buscar en el cumplimiento de la ley. Y por esto va él a decir varias veces en el Sermón del Monte, ¿no? Ustedes oyeron que fue dicho por los antiguos, no matarás, ¿verdad? Ahí está la ley. Pero entonces yo les digo que cualquiera que le llame fatua a su hermano es culpable de juicio. Pongan atención de la ley. Y aquellos, ¿verdad? Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cuidado, ¿verdad? La ley ahí está para ser cumplida. Y hay una superficialidad en este caso, ¿no? De exaltar la ley por encima de, en el menosprecio de la ley a favor de la gracia. Eso es del Antiguo Testamento, eso no me compete a mí, no tiene que ver conmigo, entonces el Señor me salva, soy salvo por su gracia, la salvación no se pierde, por lo tanto, entonces puedo hacer lo que me dé la gana, al fin y al cabo ya estoy salvo y salvo por siempre. Y aun y cuando esto fue un postulado de toda la Biblia y luego muy enfatizado a partir del 1517 con la Reforma Protestante y después con los posreformadores y hasta nuestros días, ¿no es cierto? Ha sido muy, muy enfatizado. Ciertamente es importante que nosotros sepamos que la ley es para nosotros vital y que el Antiguo Testamento tiene vigencia en nuestro tiempo sin lugar a dudas. Y el Señor hace una maravillosa exégesis de los 10 mandamientos para hablar acerca de la ley y dice con toda claridad, no he venido para abrogar la ley o los profetas, dice él, es vigente. Ya saben ustedes que en el Antiguo Testamento la ley no estaba considerada los 36 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Sino estaba considerada solamente el Pentateuco. De hecho, los 5 primeros libros de la Biblia eran la ley. Y cuando se habla de Moisés, se habla de la ley. Y casi nada más estos 5 capítulos. Por eso el Señor dice, no he venido para abrogar la ley, pero complementa, ni los profetas. No he venido para abrogar, dice él, sino para cumplir. Y yo pido que su justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos. Si no,
no van a entrar en el reino de los cielos. No pueden. ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces hay una superficialidad ahí. Estamos como jugando en este asunto, ¿verdad? No atendemos las demandas de la ley y el Señor nos muestra que lo tenemos que hacer. Y además, en el capítulo número 7, dice, por sus frutos los conoceréis. Por este afán de vivir una vida de santidad. Y la tercera cosa es la superficialidad de nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Estas relaciones que tenemos entre nosotros. Saben que en este tiempo lo que ha imperado es la despersonalización de las relaciones. Y más en nuestra época y luego en la pandemia mucho más. Ahora, por ejemplo, el tema de las redes sociales ha entrado o nos ha hecho despersonalizarnos. Es más fácil tener una videoconferencia, una junta en Zoom, por ejemplo, ¿no? O en Google Meet o lo que sea, ¿no? Es más fácil, pero se ha despersonalizado. Ya no tenemos contacto, ¿no? A veces no se puede, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros hijos, pues no los podemos ver porque están muy lejos y utilizamos las redes sociales para vernos, ¿no? Y nos encanta vernos y ver a los nietos y ver a los hijos y ver a la familia, nos encanta, pero no estamos juntos. Este asunto, ¿verdad?, de las relaciones interpersonales ha cobrado ya su saldo. Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y estas cosas, ¿no?, han hecho que nosotros tengamos contacto con alguien y que sepamos de alguien sin conocerle físicamente. Podemos nosotros seguir a alguien, ¿no?, en las redes sociales y en realidad no le conocemos más que virtualmente. Ni siquiera podemos asegurar que quien estamos viendo en pantalla sea verdaderamente quien dice ser. También hay usurpadores de identidad en nuestro tiempo. Así que se ha despersonalizado el asunto. No hay como el contacto. Y lo que hace el Sermón del Monte es que va a atacar la superficialidad, en nuestras relaciones, ¿no? Como por ejemplo, podemos nosotros ser sal de la tierra y luz del mundo si no nos relacionamos con el mundo. ¿Cómo? ¿No? Es decir, no hay forma, ¿no? Somos sal de la tierra, luz del mundo. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Que la sal, que somos nosotros, en esa superficialidad de las relaciones interpersonales, se está desvaneciendo. Y no lo digo yo. En el capítulo 5, versículos 13 al 16, alguien que por favor me haga favor de leer. ¿Cómo es que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo en relación con el mundo en que vivimos? 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hallada por los hombres. Hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice el Señor, ¿verdad? Son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿No? ¿Y saben qué es lo que está pasando? El comentarista que estudio, Martin Lloyd-Jones, que ya lo recomendé, y fíjense que Martin Lloyd-Jones escribió en el siglo antepasado, pero imagínense nada más, pasado. Fíjense nada más. Él decía que las iglesias viven de tal manera en superficialidad que teniendo la responsabilidad de sal de la tierra, ¿no?, se han metido a las iglesias, tienen hábitos de iglesia, conocen el lenguaje de la iglesia, ¿no? Están en su iglesia siendo sal con sal y no yendo al mundo a hacer sal en donde tienen que relacionarse, y esa sal se está desvaneciendo. Las iglesias pueden crecer numéricamente,
Las iglesias pueden tener muchísima gente, pero si no se relaciona con el mundo, esa sal se está desvaneciendo. Y entonces es lo que decíamos hace rato de la santificación. Pues no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? La sal se está desvaneciendo. En cuanto a la luz, dice el Señor que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo, verdad? Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. ¿Cómo? Así para que nadie la vea, ¿no? Sino sobre el candelero para que alumbre. Ahora, nosotros como sal nos estamos desvaneciendo. Y como luz nos estamos escondiendo. Y entonces, ¿cómo vamos a alumbrar? Y el Sermón del Monte lo que intenta entonces, entre muchísimas otras cosas, es ponernos justamente a luchar en contra de nuestra superficialidad en nuestras relaciones interpersonales. Alguna vez un joven, me acuerdo, hace muchos años, cuando yo era pastor en Playa del Carmen, en Yucatán, me preguntaba, ¿nos podemos relacionar con el mundo? Y yo dudé porque pensé, ¿qué significa relacionarme con el mundo? ¿No? Porque de repente le decimos nosotros a nuestros hijos, entre nosotros mismos, no te mezcles con el mundo. Eres del mundo, estás en el mundo, pero no eres del mundo, ¿no? Ahora, ¿cuándo nos tenemos que relacionar con el mundo? ¿Y de qué manera? Y entonces, en ese momento yo pensé, y después lo confirmé por la escritura y por los libros que pude leer, que nosotros nos tenemos que relacionar con el mundo solamente por una razón: para predicarles el evangelio, para llevar las buenas nuevas. Imagínense ustedes este escenario en la práctica. Los jóvenes, por ejemplo, que están en las escuelas, se están relacionando con el mundo. ¿Pero saben qué es lo que está pasando? Que el mundo está discipulando a los jóvenes en lugar de que el joven cristiano discipule al mundo. La sal se está desvaneciendo. Nosotros mismos ya como adultos estamos en algún trabajo y entonces somos proclives a sumarnos a las corrientes del mundo, a las ideologías del mundo. Y lejos de que nosotros tengamos una influencia como sal y luz del mundo y que la gente vea en nosotros a Cristo y que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de salvación a estas personas que no son creyentes, lejos de eso, ellos influyen en nosotros. La sal se está desvaneciendo, la luz se está escondiendo, porque nos estamos sumando al mundo, no por las razones correctas, sino porque nos encanta lo que el mundo nos ofrece. Y que en verdad hemos llegado a pensar que la vida cristiana es muy aburrida, porque está llena de prohibiciones. Y nos sumamos al mundo. Y hacemos lo que el mundo hace. Pensamos lo que el mundo piensa. Nos vestimos como el mundo dice. Comemos lo que el mundo nos enseña. Hacemos todo lo que el mundo está enseñando. Y acuérdense que el príncipe de la potestad del aire está no en control, pero con una gran influencia con el mundo. Y simpatizamos con ellos, ¿no? Ya les decía yo hace un momento de personas que están a favor del aborto. Bueno, no sé si lo dije aquí o allá, aquí apenas, no sé ni dónde digo que. Hay personas que están cristianos, a favor del aborto. Esa sal ya se desvaneció por completo. Están a favor de la ideología de género. Esa sal ya se desvaneció. Y yo no sé si lo perciben ustedes con claridad. ¿Cuántos papás en su cara la sal de sus hijos se está desvaneciendo rápidamente? Incluso nosotros. Y si esa sal se desvanece, ¿con qué será salada? Si esa luz se esconde, ¿no?, debajo del almud, ¿cómo va a alumbrar? Ponla en un candelero, alumbra, ¿no? A pesar de que el mundo va en contra de nosotros. Miren, estoy seguro, pero completamente seguro, que cuando nosotros vamos a favor del reino, contra nuestra propia cultura, vamos a padecer persecución,
insultos, separación de nuestras amistades, a veces hasta de nuestra propia familia. Muchas veces hasta de nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque estamos tratando de nosotros estar alineados con lo que dice la palabra, ser verdaderos ciudadanos del reino, y la única razón por la que nos relacionamos con la gente incrédula es para proclamar el evangelio. Quizá por eso es tan importante lo que Pablo dice a los corintios de los jóvenes, ¿verdad? Que no se unan en yugo desigual. Cuando una persona se une en yugo desigual, la sal se está desvaneciendo. Se está desvaneciendo. Yo recuerdo una mujer que me decía, bueno, yo me estoy relacionando con él porque lo voy a evangelizar. Se está desvaneciendo. Ahora, el misericordioso Dios, a veces sí, ¿verdad? Rescata al que no es salvo, ¿no? Al que no es. De veras, pero es un acto de la misericordia de Dios, no fue nuestra buena decisión. Y claro, el Señor lo tenía decretado, pero conocemos mucha gente que se ha casado de manera así en yugo desigual, y que el Señor en su gracia ha salvado a la parte incrédula, ¿no es cierto? Y a veces hasta el que era incrédulo es más cristiano que el que era creyente, ¿no? Claro, pero son excepciones, no es la regla, no es la regla. Claro, el Señor perdona, el Señor tiene misericordia, el Señor es galardonador de los que le honran. Este tipo de pecados son cubiertos por la sangre de Cristo también, no pasa nada. Bueno, no que no pase nada. No es un asunto que tengamos que lamentarnos demasiado. Pero, ¿verdad? Este sermón apunta justamente a que tenemos que ser sal y que la manera en que nos relacionamos con el mundo es para hablarles del amor de Cristo. Tarde difícil. Ojalá tuviéramos puros compañeros cristianos, ¿verdad? Pero como no los tenemos buenos amigos fuera de la iglesia, pero nos debemos de relacionar con ellos para compartir el evangelio. Ahora, si ellos lo rechazan, podemos seguir teniendo relación con ellos, pero no pueden ser considerados como nuestros grandes amigos, porque en realidad, ¿verdad? En realidad nosotros estamos para salar la tierra, para hacer luz del mundo. Es un tema bastante complicado, pero aquí en el Sermón del Monte va a ser muy enfático el Señor en esa área. No solamente cómo podemos ser sal y luz del mundo si no nos relacionamos con el mundo, lo que sigue, cómo podemos ser verdaderamente y no superficialmente leales a nuestro cónyuge, por ejemplo, si no entendemos la gravedad de nuestras intenciones. ¿Cómo entendemos la lealtad? La lealtad que debe de haber entre nosotros, si no entendemos cuán grave es la deslealtad. Ya dije hace un momento, ¿verdad? El Señor dijo, dices que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo podemos luchar contra la infidelidad? Cuando nos demos cuenta de la gravedad de romper esa norma, ¿no? Estamos en una vida muy superficial y estamos sucumbiendo en deslealtad con nuestro cónyuge, no solamente del hombre hacia la mujer, a veces también de la mujer hacia el hombre. ¿Y cómo? Dice el Señor, pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Y dice, no es posible, no se puede vivir en santidad, no se puede ser ciudadano del reino cuando yo, ¿verdad? Digo, no he cometido ningún adulterio físicamente, pero pienso en otra persona. Pienso en otra persona. Hoy, tristemente, ¿verdad? En nuestra cultura, de nuestros tiempos, ya los hombres pueden no solamente pensar en otra mujer para codiciarla, hay hombres que ven a otros hombres para codiciarlos. Y mujeres que ven a otras mujeres para codiciarlas. Ahora ya se codicia lo que se mueva. Pero es deslealtad. No son ciudadanos del reino, no salan el mundo, no alumbran al mundo. Pueden tener un lenguaje cristiano, pueden decir Señor al Señor, ¿verdad? Pueden hacer obras de misericordia, pueden ser maravillosas personas. Pero si no atienden las demandas del reino, ¿no? Viven en superficialidad. Y posiblemente el Señor pueda decirnos, yo no te conozco.
Y podemos decir, Señor, pero yo fui bueno, oraba todos los días, leía mi Biblia, ¿no? Trataba de obedecer los mandamientos, sí, claro, pero en tu mente y en tu corazón estaban alejados de mí. Puede ser, ¿no? Entonces, esa sal se desvanece. Y por último, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos y bendecir al que nos maldice y orar por los que toman ventaja de nosotros si no estamos dispuestos a mostrarnos mansos y humildes en nuestras relaciones? Mansos y humildes en nuestras relaciones. ¿Saben qué dice la palabra? Que son bienaventurados los mansos, ¿verdad? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, ¿verdad? Es un atributo, es algo que el Señor nos ha dado, que es sumamente importante. Y la pregunta que establezco es, ¿cómo podemos amar a nuestro enemigo y bendecir al que nos maldice, orar por los que toman ventaja de nosotros, si no estamos dispuestos a mostrarnos mansos y humildes en nuestras relaciones? ¿Cómo? Saben que como es un asunto de contracultura, ¿qué hacemos con nuestros enemigos? No los amamos, en términos generales, ¿no? Yo no tengo a nadie así, pero sé de gente que verdaderamente odia a alguien más. No lo soportan. No lo quieren ver, como decimos, ni en pintura. No es agradable de ninguna manera. Lo quiero lejos, la quiero lejos de mi vida. Y el Señor dice que tenemos que amarla, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos. Pero cuando tenemos a alguien que me maldice, ¿no? Y me maldice con ganas, ¿no? Nosotros regresamos eso. Y luego este mensaje contra cultura dice que al que me maldiga, yo lo bendiga. Eso está bien difícil. No, yo no sé si han estado en una situación así. Es muy, muy difícil. La mansedumbre, entender nuestro papel como ciudadanos del reino, nos hace vivir en esta superficialidad de nuestra fe. Dice, ahora lo voy a leer yo, el capítulo 5, versículo 38 al 42. Miren qué cosa. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él el 2. El que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es revolucionario. Esto va en contra de la lógica del mundo. Esto va en contra de la cultura. No nos gusta, pero nos hace ciudadanos del reino. Nos hace ciudadanos del reino. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Tenemos que bendecir al que nos maldice. Tenemos nosotros que ser mansos y humildes delante del Señor e incluso sufrir los agravios. ¿Cómo le voy a predicar el evangelio a alguien del cual yo me vengo? Donde tengo venganza, que yo insulto cuando me insultan. ¿Cómo le voy a predicar el evangelio a alguien así? ¿Cómo le voy a predicar el evangelio a alguien que me pide y que yo me rehúso a ayudarle? ¿Cómo? Dice la Biblia, al que te pida, dale. Al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. ¿Cómo? ¿No? A lo mejor nosotros decimos cosas como pues no se lo merece o pues la verdad es que si yo le doy a todo el que me pida prestado voy a quedar en la miseria, ¿no? Claro, hay excepciones, desde luego, ¿no? Hay manera de discernir, de entender. No necesariamente estamos hablando de dinero, ¿verdad? Cuando se habla de pedir, ¿no? Cuando dice el Señor, al que te pida, dale, no necesariamente tiene que ver con un recurso económico. Puede ser un favor, puede ser una oración, puede ser alguna bendición, pueden ser muchas cosas, pero al que te pida, dale. Hay que tener cuidado de no traspolar esto solamente al asunto económico, ¿no? Porque yo conozco gente que va en su coche con muchas monedas y ya ven que en la calle hay muchos que piden
dinero, ¿no? De personas pues con necesidad, ¿no? Creo que hay que ayudarles, ¿no? Pero ellos dicen, yo estoy aquí para darles porque dice la Biblia que al que te pida, dale. Y lo encerraron en temas de dinero, ¿no? Y ahí está, solamente en cuestiones de recursos. No solamente eso, eso está implicado, pero no solamente esto. Tiene que ver con algo muchísimo más grande, con algo muchísimo más amplio que este asunto. Y ahí es donde tenemos que estar, y esto es contracultura. Ojo por ojo, diente por diente es cultural, ¿verdad? Pero al que te pegue en la mejilla derecha, pone la otra, esto es contracultura. Esto no va de acuerdo con nosotros. ¿Quién de nosotros ha puesto la otra mejilla? Yo cuando era chamaco, iba a la secundaria, bueno, sabía de Dios y todo, pero no era salvo ni mucho menos. Yo estaba chaparrito así, muy bajito, y era bien peleonero. Y me agarraba a golpes con el que se me hacen, aunque estuvieran grandotes, ¿no? Porque no podía yo aguantar que me pegaran. Y si me pegaban, o si le pegaban a mi hermana, o hablaban de mi hermana, que fuimos los 3 años de la secundaria en el mismo salón, fue horrible eso, pero cuando insultaban o hablaban de mi hermana, bueno, yo me iba a los golpes. Llegaba a mi casa con todo raspado, sangrado, pero bien contento de haber defendido la causa. Pero yo no entendía esto. No entendía esto. Pero cuando lo entendí, ya no me liaba a golpes con nadie. No, ya sería el colmo. Pero cuando lo entendí que finalmente los ciudadanos del reino debemos muchas veces sufrir el agravio. E incluso aquel que me golpea, incluso físicamente, debe de recibir de mí bendición. Eso es bien difícil. El que me insulta debe de recibir de mí bendición. Eso es muy difícil. Pero cuando lo logramos, estamos siendo sal de la tierra y luz del mundo. Conozco también familias, ¿verdad?, que están enojados entre sí y no se hablan porque se hicieron algo. Algo pasó entre hermanos, por ejemplo. Algo sucedió y se rompe la relación. Y entonces están, ¿verdad?, en polos distintos. Ellos no están dando una muestra de ser ciudadanos del reino. No digo que no lo sean, no lo están poniendo en evidencia. Porque me hizo, ella empezó, él siguió, es que tú no sabes todo lo que me ha hecho, qué sé yo, cualquier cosa. Pero dice la Biblia, esto no puede ser. Bendice al que te maldice. Pablo a los Corintios le dice, sufre el agravio. Sé ciudadano del reino. El Señor Jesús, cuando fue apresado, golpeado, latigado, Él no maldijo a los que lo estaban golpeando. Los bendijo. No les tomes en cuenta, le dijo a su padre, este pecado. No les tomes en cuenta. Así que, hermanos, nosotros como ciudadanos del reino, imagínense cuánto nos cuesta y cuánto tenemos que aprender al respecto de nuestra vida cristiana. Pues todo esto lo vamos a ir desmenuzando en el estudio del Sermón del Monte. No es para que digamos, no, hombre, pues mejor no, mejor no le entramos, entonces que si van a hablar mal de mí, mejor no, ¿verdad? Entonces decídanlo ustedes, ¿no? Pero creo que es muy importante, muy importante escuchar las demandas del reino. Porque estar en el reino de Dios no es caminar sobre un lecho de rosas, es ir en un campo minado. Y hay que ir con mucho cuidado atendiendo las demandas del Señor, ¿no? Muy bien, vamos a terminar aquí. Ya son las 7, ¿no? Sí. Vamos a orar, ¿no? Para terminar. Oramos. Padre, muchas gracias porque podemos estudiar algo tan importante como el Sermón del Monte que Jesús dijo cuando subió al monte. Y es abrumador y ayúdanos para que podamos leerlo muchas veces, incluso llegar a aprender de memoria este texto. No solamente, Señor, para que tengamos otra cosa más en nuestra memoria, sino para que le tengamos archivada ahí
y podamos moldear nuestro carácter cristiano como ciudadanos del reino. Dirígenos en esta tarea, Señor, que es importante para nosotros, y procura, Señor, que ayudarnos por medio de tu Espíritu a luchar para vivir en santidad. Este es nuestro anhelo como buenos ciudadanos del reino. Ahora acompáñanos a nuestros hogares, Padre, o a donde vayamos, y permite que podamos descansar esta noche para continuar nuestras actividades la semana laboral a partir de mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les cuide, mis hermanos.